Amados amigos y hermanos, los saluda su servidor Fernando Zamora. Estamos de nueva cuenta en esta noche con otra cápsula del regalo de nuestra vida. Y en esta ocasión, así como hemos venido trazando todo este proyecto de conocimiento de esa voluntad de nuestro Dios, ahora hemos de abordar cómo es que está conformada esa ley que nuestro Dios nos ha dado. Empezando por esos principios de vida que el Señor le dio a su pueblo cuando los hizo asentar en aquel desierto del Sinaí al pie de ese monte, para que a través de Moisés recibieran lo que habría de conformar el pensamiento divino que permite al hombre tener una plena comunión con el Padre y que de esta forma encamina al hombre a alcanzar la promesa de la vida eterna. Allá en el libro del Éxodo, cuando Moisés junto con el pueblo llegan al desierto del Sinaí, dice la Escritura de esta forma. Dice Éxodo 19, versículo número 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Tenemos que entender que esa ley, mis hermanos, fue dada en principio para el pueblo de Israel. Pero como a nosotros Dios, como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna, a través del sacrificio de Cristo somos alcanzados en ese propósito, y lo que un día fue dado al pueblo de Israel, ahora a nosotros también se nos hace partícipes. Dice la carta a los Romanos, en el capítulo 11, cuando se habla del árbol de la buena oliva, en donde nosotros como gentiles tenemos la oportunidad de ser alcanzados por el favor de Dios en esa conformación del amor divino que busca que todos los hombres tengan oportunidad de vida. Dice Romanos capítulo 11, versículo 16, y si el primer fruto es santo, también lo es el todo, y si la raíz es santa, también lo son las ramas, que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo acebuche, has sido ingerido en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. Hermanos, la oliva es Israel, y cuando Dios a través de su Hijo derrama su amor sobre la humanidad, permite que nosotros tengamos una oportunidad injertándonos en el alimento que le daba vida a ese pueblo, y que desde aquel tiempo, al pie del monte del Sinaí, Dios le dijo a su pueblo que a través de esos mandamientos podía tener la oportunidad de poder aspirar a esa vida eterna que hoy se convierte para nosotros en el regalo de nuestra vida. Dice Efesios en el capítulo 3, Dios trazó un plan muy hermoso para que así como a su pueblo le dio la oportunidad, a nosotros también nos regala una oportunidad de salvación. Dice Efesios capítulo 3, versículo número 5, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Y el Evangelio se convierte en las buenas de salvación que Dios a través de Cristo quiere hacer llegar a nuestra vida, para que a través de la obediencia nosotros tengamos una oportunidad de poder corregir nuestros errores, nuestras fallas, y tengamos delante de Dios una condición de una vida nueva. Dice Pablo, hablando de nosotros como gentiles, dice la Escritura, cuando se menciona en relación a ese propósito divino, aquí mismo en Efesios capítulo 2, dice de esta forma, verso 11:
Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que eras llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y nosotros hoy día, mis hermanos, mis amigos, tenemos el derecho también como Israel de poder aspirar a ese galardón que un día Dios le prometió a su pueblo. Pero es importante que nosotros reconozcamos lo que leímos en el libro del Éxodo, que el Señor está pidiendo que para que nosotros tengamos oportunidad de vida, requerimos de escuchar su voz, de guardar sus mandatos, que hoy por ese sacrificio de Cristo tenemos la oportunidad de hacerlo. Dice aquí en el mismo Efesios 2, pero dice el verso número 18, que por Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. ¿Quién es el pueblo doméstico? Israel. ¿Quiénes son los que son incorporados y que somos consortes ahora de esa promesa? Nosotros, los que éramos gentiles, y que ahora por el sacrificio de Cristo tenemos la oportunidad de poder aspirar a la vida. Pero necesitamos obedecer. Tenemos que tener reglas que marquen nuestra forma de conducta. De otra manera, nuestro pecado estará presente siempre. Dice la Escritura, allá en la primera carta del apóstol Juan, cuando se habla del amor de Dios, dice primera de Juan capítulo 3, mirad el cual amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como es Él. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio. O sea, dice, si quieres ver a Cristo, si quieres estar en la presencia del Señor, tienes que hacer lo que Él hizo, el ejemplo de santidad que solo se alcanza cuando a través de los mandamientos nosotros purificamos nuestra vida. Leímos en las cápsulas pasadas el Salmo 119, verso 105, cuando el Señor habla de esa luz que nos da su palabra como una lámpara, y en el verso 9 de ese mismo Salmo, el Señor dice, ¿con qué limpiará el hombre, el joven, su camino? Con guardar tu palabra. Aquí en el verso 4 de primera de Juan, dice que cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Pero para poder quitar ese pecado, necesitamos alinear nuestra vida a los mandatos de nuestro Dios. Recordando las palabras que menciona el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, cuando se refiere a los que habrán de estar en el reino, en esa vida eterna, dice la Escritura, allá en el capítulo número 7, cuando se habla de esos rescatados, dice el capítulo 7, versículo número 13, respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿y quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Acuérdense, ya lo veremos en otras cápsulas más adelante cuando se habla de la redención. Para poder darle y concederle perdón al hombre se necesitaba, de acuerdo a los principios divinos, el derramamiento de la sangre de aquellos corderos, de aquellos animales que se ofrecían en holocausto para el Señor.
Ahora Jesús toma el lugar de ellos y con su sangre a nosotros nos invita a la corrección de nuestra vida. Y solamente a través de la observancia de los mandamientos tendremos la oportunidad de poder limpiar nuestra condición delante de Dios y tener la vida eterna como resultado de ese esfuerzo. Los mandamientos se lo dijo muy claro el Señor a su pueblo. Si tú guardas esto, si tú lo observas, si tú lo cumples, tú vas a ser para mí un reino de sacerdotes y gente santa. Hoy es deber nuestro entender este pensamiento del Señor para que cumpliendo con él tengamos la oportunidad que se ha trazado en este libro del Apocalipsis, en donde se habla que para llegar a ese lugar y poder estar en la vida eterna necesitamos blanquear nuestra vida a través del sacrificio, haciendo válido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo a sus mandamientos. Así que mi hermano, mi amigo, yo te invito a que sigamos juntos en este viaje tan hermoso del regalo de nuestra vida para conocer a profundidad lo que el Señor espera de nosotros y poderlo alcanzar. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.